No tienes que creerme. Claro. De hecho, te aconsejo que no lo hagas. Pero después de lo que pasó, de lo que vi aquella noche en el estudio de Richard Upton Pickman, no he vuelto a pisar el subterráneo. Ni siquiera puedo soportar la idea de bajar a un sótano. Es una fobia, una auténtica locura. Y todo empezó por ese maldito artista. A Pickman lo conocí en el Club de Arte de Boston. Era un pintor brillante, un genio del realismo macabro. Sus cuadros eran otra cosa. Mastroban ghouls, esas criaturas que profanan tumbas y se alimentan de lo que no debe ser nombrado. Pero los pintaba con una precisión tan anatómica, tan grotescamente viva, que la mayoría de los miembros del club le dieron la espalda. Decían que su arte era enfermizo, depravado. Yo, en cambio, estaba fascinado. Veía en sus lienzos una maestría que iba más allá del simple horror. Un día, después de que el club rechazara su obra más reciente, Ghoul, alimentándose, me acerqué a él en quería entender de dónde sacaba esa inspiración tan vívida. Pickman, con una sonrisa torcida, me invitó a su estudio. Si de verdad quieres ver buen arte, Thorber, me dijo, tienes que venir a mi guarida en el North End. El North End de Boston ya era un laberinto de callejones antiguos y casas coloniales que se caían a pedazos. Un lugar olvidado por el tiempo. Llegamos de noche. El aire era pesado y olía a salitre y a algo más. Algo indefinible y rancio. Su estudio estaba en un edificio decrépito, casi en ruinas. Mientras subíamos por unas escaleras que crujían bajo nuestro peso, Pickman no dejaba de hablar, con un entusiasmo febril, sobre la importancia de la atmósfera, de vivir en el lugar que inspiraba su obra. El estudio era un caos de lienzos, pinceles y olores a trementina y polvo. Las paredes estaban cubiertas de sus pinturas. Eran mucho más aterradoras que las que había visto en el club. Representaban a esas criaturas en escenas cotidianas, jugando en cementerios, enseñando a sus crías a cazar, o simplemente observando desde las sombras. Había una que me heló la sangre, una especie de aula, donde un ghoul anciano daba lecciones a otros más jóvenes, señalando en un mapa de Boston los mejores lugares para encontrar alimento. Era repulsivo y fascinante a la vez. ¿Te gusta?, preguntó Pickman, observando mi reacción. El realismo es la clave, Thurber. Para pintar el miedo, tienes que conocerlo íntimamente. Me mostró bocetos, estudios anatómicos de esas criaturas, tan detallados que parecían sacados de un libro de biología prohibida. La musculatura, la estructura ósea, todo era perfecto. Pero lo más inquietante no estaba en los lienzos. Pickman me confesó que usaba modelos vivos. Yo me reí, pensando que era una broma macabra. Él no se inmutó. La gente cree que estas cosas son producto de mi imaginación. Qué tontos. Son tan reales como tú y como yo. Luego, con una llave vieja y oxidada, abrió una trampilla en el suelo. Lo mejor está abajo, dijo. Ahí es donde trabajo con mis modelos. Un olor nauseabundo subió del agujero oscuro. Era el olor de una tumba abierta, de carne en descomposición. Dudé, pero mi curiosidad era más fuerte que mi miedo. Bajamos a un sótano de ladrillo, húmedo y oscuro. En el centro había un pozo de piedra, tapado con una pesada losa de madera. Pickman me explicó que ese pozo conectaba con una red de túneles que se extendía por todo el North End. Túneles que, según él, no fueron construidos por manos humanas. De repente, oímos un ruido, un arañazo, un sonido de algo pesado moviéndose bajo la losa del pozo. Pickman se puso alerta. Parece que uno de mis amigos quiere saludar, susurró. Levantó un poco la losa y apuntó con su linterna hacia la oscuridad. Lo que vi, no puedo describirlo con palabras. Era una forma húmeda y correosa, con unos ojos rojos que brillaban en la oscuridad. No era un disfraz. No era una ilusión. Era real. Soltó un gruñido gutural, un sonido que no pertenecía a este mundo. Pickman cerró la trampilla de golpe, riendo como un maníaco. «Buen modelo, exclamó. Mientras él se regodeaba,
Yo solo quería salir de allí. Pero antes de irnos, Pickman me dio algo. Era una fotografía enrollada. Para que no olvides lo que has visto, dijo. Salí de esa casa corriendo, sin mirar atrás. No volví a ver a Pickman. Desapareció unas semanas después. La policía investigó su estudio, pero no encontraron nada, solo sus horribles cuadros. Cuando llegué a casa, todavía temblando, desenvolví lo que me había dado. No era una fotografía de una de sus pinturas. Era una fotografía real, tomada en el sótano. Mostraba a una de esas criaturas, de pie, posando, y en su rostro, en esa cara inhumana y bestial, reconocí los mismos rasgos que había visto en los cuadros de Richard Upton Pickman. El modelo de la criatura y el propio pintor eran la misma cosa. A la fotografía no era de un modelo, era su autorretrato familiar. Desde esa noche, el mundo ya no es el mismo para mí. Ahora sé que las sombras ocultan cosas que no deberían existir. Y cada vez que oigo un ruido en la noche, o bajo a un lugar oscuro, vuelvo a ver esos ojos rojos y a oler esa podredumbre. Así que no tienes que creerme, pero reza para que nunca te encuentres con un artista como Pickman. Comparte tu reflexión y debatamos sin censura. Suscríbete a Audiolibros Prohibidos, IA para más obras que nunca escucharás en otro lado.